aquí, no muy lejos del Morro de Arica. Los chilenos se preparaban en 1975 para detener una formidable ofensiva blindada de un ejército peruano armado hasta los dientes. La guerra tocaba a la puerta, justo cuando estábamos más débiles y políticamente divididos, con miles de exiliados y torturados, con pocos amigos en el mundo, con tradicionales aliados que no nos vendían repuestos ni municiones, más aislados que nunca, solos y esperando. ¿Le dice a usted algo el 6 de agosto de 1975? Probablemente no. Pero ese día, estrategas peruanos habían planificado invadir Chile, capturar Arica, atacar Iquique e incluso tomarse Antofagasta. Eso es lo que afirman al menos oficiales que trabajaron para el ejército peruano en ese año de 1975 y que también vivimos en peligro y al borde de la guerra con nuestros vecinos peruanos. A comienzos de los años 70 había gobiernos de izquierda en Chile y Perú. El general Juan Velasco Alvarado había derrocado al presidente Belaúnde, iniciando reformas sociales y económicas. Expropió el petróleo e ingenios azucareros y comenzó la reforma agraria. Las transformaciones fueron apoyadas por Cuba y la Unión Soviética. El golpe de Estado de Chile automáticamente desencadenó una hipótesis de conflicto con el Perú, que se había sostenido porque Juan Velasco Alvarado llegó a tener una muy buena relación con Allende. Tanto es así que se llamaban por sus apelativos, el Chino y el Chicho. El golpe en Chile pareció acelerar el fortalecimiento militar peruano y las armas rusas eran baratas. El canciller y general Edgardo Mercado Jarrín compró tanques, artillería y aviones con un objetivo claro. José Rodríguez Elizondo es un escritor y periodista que por entonces vivía exiliado en Lima. Observó el auge belicista. Se hablaba de atacar Chile, recuperar Arica e incluso llegar a Santiago. El golpe liberó a Velasco de una lealtad amical con Chile, con Allende. Y en Chile se entendió desde el primer momento. ¿Qué tan verdad fue que Velasco decía que quería desayunar en Santiago? Pocas palabras en la moneda. Él quería eso. Devolver la visita. Y lo podíamos haber hecho. El capitán Villacrés fue cercano al general Velasco y dice estar al tanto del detallado plan antichileno. Agrega que junto a otros oficiales y con el apoyo del ejército argentino espió en la frontera cercana a los Andes los movimientos efectivos y armamento chileno. Sabíamos hasta el nombre de los tenientes que manejaban secciones de las unidades de Chile, su efectivo potencial, vehículos, dónde estaban ubicados. Todo eso lo sabíamos. Su capacidad operativa, dónde se habían desplazado, qué armas tenían, todo. Esta iniciativa, este plan de Velasco Alvarado contaba con un apoyo de los más nacionalistas militares peruanos. Había todo un grupo alrededor de Velasco que era incondicional de la idea de recuperar lo perdido, etc. No sé si eran representativos de toda la oficialidad, pero era un grupo muy duro, entre los cuales estaba seguramente Eloy Villacrés. El plan de operaciones que nosotros teníamos para recuperar Arica y Tarapacá en 3 fases, que es Negro 1, Negro 2 y Negro 3, con posibilidades de llegar a Santiago de Chile. El negro es Chile. Claro, Negro es Chile, pero el Negro 1 era tomar Arica, Negro 2, Iquique, y Negro 3 era Antofagasta y entregar a Bolivia. Una fuerza de entre 300 y 400 tanques peruanos de fabricación soviética, operando desde Tacna, tratarían de entrar y ocupar Arica, iniciando una masiva ofensiva en distintos frentes que incluiría penetraciones desde el mar al altiplano chileno. Putre, Parinacota y Chunquerá estarían en la mira peruana.
Según ese plan, la 6ª División Blindada atacaba a Arica. La 3ª División penetraba por las estribaciones de la cordillera y la 4ª División Mecanizada bajaba de Puno por Putre avanzando hacia Arica. Se incluía también un descenso masivo de paracaidistas y fuerzas especiales en Arica para controlar puntos sensibles de la ciudad. Suponían los peruanos que no era difícil tomar Arica y que los chilenos se replegarían hacia la quebrada de Camarones, donde aseguraban se registraría el primer enfrentamiento serio entre chilenos y peruanos. Villacrés integró la DIRAE, la Dirección de Asuntos Estratégicos del Ejército, entidad del Estado Mayor para la guerra con Chile. Antes de morir matamos. La consigna era morir matando a los paracaidistas, que era el mayor riesgo que había, porque las baterías anteriores nos iban a barrer, ¿no? Declara Villacrés que el segundo salto de los paracaidistas peruanos se haría más al sur de Camarones para impedir la fuga chilena. Para frenar esa ofensiva blindada, el ejército chileno desplazó algunos tanques, pero principalmente y al comienzo, motoniveladoras que removieron miles y miles de toneladas de arena y cambiaron un poco el paisaje en esta zona desértica para construir lomos de toros o camellones que dificultarían el paso de los tanques peruanos, permitiendo una acción efectiva de los lanzagranadas, de las bazucas y de la artillería cazatanques. Y por supuesto, a eso se agregaron decenas de miles de minas sembradas en buena parte de esta frontera. ¿Cómo se había llegado a esta crisis? Mientras en Perú la dictadura militar organizaba un sistema apuntado al socialismo con una apertura hacia la Unión Soviética, en Chile la dictadura gira a la derecha y a Estados Unidos. Cuba apoyó a Velasco con miles de técnicos y Rusia le proveyó con armas. Fidel Castro, después de la caída de Allende, empezó a diseñar un proyecto de guerra internacional en vez de un foco guerrillero. Para Fidel Castro, lo más importante en el momento era atajar el fascismo, como él decía, que se ha desencadenado en Chile y que amenaza al Perú y a Argentina. Esa fue una clave que lanzó en un discurso Fidel Castro y que significaba incentivar a Velasco Alvarado y también a los argentinos para que hicieran una guerra contra Chile. Se decía entonces que Cuba estuvo dispuesta a mandar miles de sus soldados a pelear por Perú. Eloy Villacrés matiza y dice que eso podría haber ocurrido. Sí iban a venir 40.000 soldados. Pero si los americanos intervenían. Se metían. Si el asunto es entre Chile y el Perú, arréglense ustedes. Claro. Pero entran los americanos, entramos nosotros. Perú tenía una cantidad importante de armamento, muy avanzado en cantidad y calidad, y muchos de ellos era de origen soviético. Y ese armamento de origen soviético era tremendamente superior en el escenario de desierto del norte a lo que tenía Chile. Perú en ese momento tenía, por ejemplo, tanques T-55, que todavía los tienen, pero ya prácticamente sin valer militar. Nosotros todavía teníamos tanques Sherman, en el mejor de los casos de la Segunda Guerra Mundial, y unos tanques Stuart, previos prácticamente a la Segunda Guerra Mundial. La artillería peruana como tal también se basaba en el modelo soviético, que eran de muy alta calidad y capacidad. Además, Perú tenía una fuerza aérea potenciada con aviones Mirage franceses y Sukhoi soviéticos. La situación era incierta, pues Chile no tiene profundidad estratégica. Eso significa que estamos muy cerca de la frontera y no hay cómo retroceder, ¿ya? En ese tiempo se pensaba que la frontera nuestra defendible era la quebrada de Camarones, que queda, entiendo, 50 kilómetros más hacia el sur de Arica. La profundidad estratégica no era el único problema. Las masivas violaciones a los derechos humanos arrinconaron a Chile. Se convirtió en el paria de América. Los tradicionales amigos se alejaron y no era fácil comprar armas en el exterior. Perú se está armando. Está tratando de comprar un portaaviones británico por $160 millones
y ha encargado 4 lanchas torpederas en Italia, rompiendo el equilibrio de armas en el Pacífico Sur. Además tiene 600 tanques rusos. ¿Y dónde consiguen armas ustedes? Modificando lo antiguo, el hambre agudiza el ingenio. Estamos recuperando carros antiguos y elementos de artillería. Nuestro pueblo es de gran empuje y no tiene problemas con los indios. Ellos tienen muchos elementos indígenas. Ustedes en el pasado han ganado sus guerras. Nunca hemos perdido una guerra. Estamos orgullosos de ello. Y si aquí pasa algo, ¿cuál será la actitud de los Estados Unidos? Dependería de quién fuera el agresor en la guerra. Kissinger fue muy disuasivo porque en esa época era como optar entre el SIDA y el cáncer. O sea, cuando se produce esta conversación, ya Pinochet es absolutamente impresentable desde el punto de vista de la política internacional. Y apoyar a Pinochet en una guerra contra Perú habría sido realmente un punto mayor de la Guerra Fría total. Pero por otra parte, arriesgarse a una invasión peruana que significara un triunfo de las armas soviéticas también era impresentable. Solo quedaba fortificar Arica en la medida de lo posible, y eso hicieron los ingenieros militares. Bajo el comando del oficial de inteligencia coronel Odlanier Mena, sembraron 80.000 minas antiblindados y antipersonales. Se habilitaron posiciones, trincheras, búnkers y refugios subterráneos a todo lo ancho de la desértica frontera con Tacna. Servían de refugio para los jeeps. Salían los jeeps, combatían, disparaban y se escondían. ¿Qué tipo de armas llevaban los jeeps? ¿Cómo era eso? Era un cohete 106 milímetros, de 106, cañón 106 milímetros. ¿Aquí a cuántos kilómetros estamos de la frontera? Aproximadamente estamos a 6 kilómetros. En esos tiempos había una cosa muy tensa porque los peruanos decían que sí, ellos iban, al cumplirse los 100 años, se iban a tomarse Arica. Por lo tanto, en nuestra ciudad y en nuestro ejército nos preparamos nosotros en caso de cualquier ataque. Inferior en armamento pesado, el ejército montó culebreantes defensas que a mirada de satélite así se ven. Si los tanques peruanos se empinaban sobre los camellones, podrían dejar a la vista sus vientres blandos, presa fácil para la metralla y los obuses de la artillería. Había dos versiones con respecto a nosotros, los chilenos. Una según la cual las instrucciones de Mena eran declarar Arica ciudad abierta y defendernos más atrás, ¿no? en Iquique. Pero eso me lo desmintió Mena cuando yo lo consulté. Y según Mena, la instrucción de él era defender Arica casa por casa. En extenuantes jornadas en el cuartel 2 del Regimiento de Ingenieros de Arica se armaron las casamatas de hierro y concreto que darían protección a los cientos de nidos de ametralladoras, refugios de cañones y posiciones de francotiradores. Minas de fabricación belga y norteamericana fueron plantadas desde los cerros al mar. Pronto se incorporarían también minas de fabricación propia. Este es un refugio de personal. Un refugio personal en el cual está construido con losa y rieles que afirman la estructura del cielo. Y arriba está montado con sacos con arena para poder resistir una caída de alguna bomba. ¿Y soportó o hicieron pruebas? Sí, se hicieron pruebas y resultó, la gente estaba bien tranquila porque se hicieron pruebas con bombas y se hicieron detonar minas encima y no. ¿Cuántos hombres podían estar aquí? Una sección aproximadamente, unos 30 más los 3 comandantes cuadras y el comandante de sección. Y ahí ellos dormían, comían, se todo. duerme acá, se mantenían acá con sus mochilas y su equipo de combate. Ahora en la parte sanitaria teníamos que salir para afuera en la noche, cosa que no se viera y hacer nuestras necesidades como pudiéramos nomás, en el momento de conflicto. Una guerra con Perú gatillaría la participación de Bolivia y en el gobierno militar chileno se optó por buscar un arreglo. Hubo un oficio de Pinochet a la Cancillería diciendo que se buscara un método para neutralizar a Bolivia por 6 meses. Ello porque había un grave riesgo con el Perú
Perú había recibido los tanques soviéticos, los T-54 y los T-55. Nosotros no teníamos, en esa materia no teníamos nada, estábamos muy desprotegidos. La idea era neutralizar a Bolivia con una oferta aparentemente irresistible. Mar propio al norte de Arica junto al límite con Perú y un canje territorial. Bolivia estuvo de acuerdo y los dictadores Banzer y Pinochet se abrazaron en charaña. Pero hubo fuerte oposición en Bolivia y los peruanos salieron con una contraoferta inaceptable para Chile. Todo quedó en nada. Aceptar el arreglo chileno-boliviano implicaba para Perú dejar de tener una frontera con Chile. Al menos por un tiempo, Bolivia fue neutralizada. En el fondo, la negociación cayó el día que Banzer dice que no al canje de territorio. Se acercaba la fecha del ataque contra Chile con el que soñaban mentes afiebradas del Perú. Velasco arengó a sus tropas en Arequipa y recordando al coronel Bolognesi que murió en el Morro antes de rendirse a los chilenos, dijo: soldados, en ustedes recaerá para la historia el escribir la página más brillante del ejército moderno cuando sus botas pisen el suelo santo de Arica. Recién entonces podremos decir: puede usted, mi coronel Bolognesi, descansar en paz. Pero Velasco sufrió un aneurisma que implicó amputarle una pierna y un estado de creciente deterioro físico y mental. Los militares peruanos se encontraron con un problema muy delicado. Si vamos a seguir a nuestro líder, y nuestro líder es inválido, y nuestro líder no está razonando bien, bueno, el problema puede ser catastrófico. El golpe contra Velasco estaba en marcha y su líder era el general Francisco Morales Bermúdez. Hacia finales de agosto se juntaron 5 divisiones en Tacna. La preocupación de Bermúdez era que los chilenos supusieran que tal concentración se desencadenaría contra Chile. El general Artemio García se comunica entonces con el coronel Mena, de quien se había hecho amigo. Y le dice algo así como que entiendan ustedes que esto que están viendo aquí, este desplazamiento de tropas, no tiene nada que ver con ustedes. Y Mena, que como buen oficial de inteligencia lo sabía todo, o decía que lo sabía todo, le dice algo así como: sí, ya lo sé, general, viva el Perú. El atrincheramiento chileno continuó por meses y años. Unos 20.000 efectivos permanecieron en alerta máxima en las guarniciones nortinas, atentas a lo que Morales Bermúdez denominó la segunda fase de la revolución militar peruana. Lo cual le permitió a él ir desplazando, cortando poco a poco a los militares velasquistas y sacando a los elementos castristas del ejército. Había mucho elemento castrista, filocastrista, los embobados por la Revolución Cubana, como decía el propio Velasco Alvarado. Por lo tanto, cuando tuvo todo el control del poder, dejó en claro que su proyecto no era la guerra contra Chile, y en ese momento se ganó el apelativo de El Felón. Oficiales como Villacrés todavía confiaban en participar en una guerra contra Chile. Dice que habló ante Bermúdez, al que trata de felón, es decir, traidor. Presidente, de ingeniero a ingeniero le digo que han pasado demasiados meses, ya debíamos estar en Arica y Tarapacá. Y estas dilaciones comienzan a tener un olor a traición. Villacrés y otros oficiales trataron de asesinar a Morales durante un desfile, pero fallaron. Villacrés salvó de la persecución y se exilió. Progresivamente, los oficiales más radicales del Perú fueron desalojados del poder y Morales, sin dejar de comprar armas en Rusia, cambió la brújula política y económica del país. Mientras se diluía el conflicto provocado por Perú,